doctor, por su amable presentación. Le agradezco mucho la oportunidad y a todos los que están en este momento aquí presenciando esta plática. Buenas noches. Estoy seguro que vamos a aprender algo el día de hoy en un tema muy importante. Doctor, para empezar a compartir la pantalla es compartir, ok, ya creo que ya lo vi. Así es, doctor. Ya estamos en tu presentación. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Comenzamos porque tenemos un tema que es de suma importancia para todos nosotros, que es el dolor orofacial. Seguro todos en alguna ocasión vamos a tener un paciente que padezca de este tipo de síntomas y en algunas ocasiones puede ser mal diagnosticado y en nuestra consulta como endodoncistas es seguro que a todos nos ha tocado más de una ocasión ver un caso complicado de dolor persistente o que vienen de otra consulta en donde no se les dio una solución acertada. Entonces, quiero que entendamos algo antes de entrar en el tema. El dolor puede afectar al joven o al adulto, al fuerte y al débil, hombre o mujer. Cruza toda barrera social y no tiene barreras y no respeta autoridades. Entonces, como vimos en este video, el dolor es una entidad que involucra demasiados factores, no solo la cuestión física, sino quiero hacer énfasis en esta plática en la cuestión, a mí me llama mucho la atención cómo son los mecanismos del dolor y la cuestión en cómo la interpretamos como una experiencia como tal. El dolor puede dejar a una persona irreconocible, dependiendo, por supuesto, de la entidad. Nosotros como endodoncistas tratamos todos los días con esta entidad y hay que entenderla no solamente desde la perspectiva clínica, sino saber ponernos del otro lado también. Y ¿Para qué? el dolor es una herramienta biológica que tiene un doble valor. Sirve como una función protectora, avisándonos cuando algo está mal, que algo sucede. El dolor es la forma en la que las células nos hablan. Escucho por ahí algo como que hay otra persona por ahí, doctor. Sí, doctor, una disculpa. Lo que pasa es que cuando los doctores se llegan tarde y entran Ok, sigo entonces. pero yo aquí los estoy bloqueando para que ya no se escuche más. Una disculpa. No, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, como les iba comentando, es una herramienta biológica con un doble fenómeno. Tiene una función protectora y una función adaptativa. Obviamente el dolor es, como les comentaba, es la forma en cómo las células nos hablan y nos dicen que algo está sucediendo. Perdón, me voy a detener un poco porque quiero cerrar un recuadro por aquí.
Como les comentaba, entonces, viene la función protectora, la función adaptativa y da como consecuencia una condición patológica que afecta severamente la calidad de vida. Y es aquí cuando entra la cuestión de calidad de vida. Esa palabra es sumamente importante, porque usualmente el paciente, ya aterrizándolo un poco al contexto dental, cuando un paciente externo a la consulta que no tiene conocimiento y no está familiarizado con el tema, escucha la palabra dentista, lo asocia con dolor, es sinónimo de dolor y esto a menudo puede conducir a la progresión de la infección o a la enfermedad dental por la cuestión de que el mismo paciente ya se predispone a que visitar al dentista va a doler. ¿Qué sucede con esto? Se va posponiendo y se va posponiendo, lo cual va agravando la situación y no solamente una cuestión hablando puramente en lo dental, que quiero que quede claro, esta plática no vamos a explicar nada de la fisiopatología del dolor odontogénico, sí vamos a rozar un poco en el tema, pero no acabaríamos, de por sí este es un tema muy vasto, pero sí quiero que entendamos la cuestión de cómo se interpreta desde el otro lado, porque si no logramos generar empatía, estamos fritos. Hay que reconocer que cuando un paciente entra a la consulta, viene motivado por algo. Y cuando se trata de dolor, no es el dolor propiamente dicho lo que lo motiva, sino lo que viene detrás, de fondo, los sentimientos. Y eso lo vamos a ver un poco más a fondo. Y claro que sí dirán, doctor, ¿qué tiene que ver los sentimientos? Todo, tiene todo que ver, porque eso genera frustración, ansiedad, miedo, desesperación, entre otras cosas. Que eso, por ende, produce que el paciente entre en acción y busque terminar ese sufrimiento independientemente cómo se llame. Entonces, diagnóstico. El control efectivo del dolor comienza con un diagnóstico certero. Si el diagnóstico está mal, el tratamiento va a estar mal, seguro. Determinar el origen, si es odontogénico o referido de otra zona, y el clínico debe ser capaz de reproducir la queja principal del paciente. Eso es clave, reproducir, eso es clave para nosotros, reproducir la queja principal, y es aquí donde viene el reto. Pero entre más oscuro y profundo sea el dolor, se complica el diagnóstico. No siempre lo obvio vamos a llegar, vamos a ver al paciente y ya vamos, en algunas ocasiones, por supuesto, que llega el paciente, platicamos con él, las cosas que nos comenta y nosotros ya empezamos a decir, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a tener diferentes entidades que van a tener una relación íntima, anatómicamente hablando, con nuestro día a día en cuanto a la práctica endodóntica. Por supuesto que en el dolor odontogénico hay un vasto número de patologías, pero enfocándonos en nuestra especialidad, vamos a tener la pulpitis reversible, irreversible, periodontitis apical, entre otras. En cuanto a músculo esqueletal, vamos a tener el dolor por ATM, por articulación temporomandibular, que es una de las principales causas de dolor orofacial. El dolor no tan común, pero sí se presenta el dolor de tipo neuropático, que tiene, no solamente hablamos de neuralgias del trigémino, sino también odontalgia atípica, o inclusive tratamientos de endodoncia que se ven hermosos y siguen doliendo. Vamos a platicar un poco de eso. Las entidades neurovasculares como la migraña, eso es un padecimiento muy común en el día a día y se puede llegar a confundir con el dolor de origen odontogénico. La condición inflamatoria como la sinusitis, un desorden sistémico como una afección al miocardio, se puede llegar a confundir con un dolor de características orofaciales y, por supuesto, el dolor psicogénico debido a un trastorno somatoformo. Y aquí quiero hacer hincapié porque yo en el tiempo que, como digámoslo así, como en mi profesión, llegaba a decir, ¿sabes qué? Llega el paciente, no encuentras nada, no ves algo evidente y lo primero que llega uno a decir, ¿sabes qué? Después de que descartamos todo lo odontogénico, hablando de mi persona, soy tan creyente de la cuestión y el poder que tiene la mente en el organismo que decía, eso es mental, es mental. Y sí, seguro viene una condición psicológica, pero el dolor tiene dos componentes psicológicos, tiene dos ejes. Un eje somático que viene de una estructura, un ¿Me puedes eje sacar una foto? psicológico. Dependiendo la entidad,
donde entra y no, donde roza el eje psicológico. Usualmente el factor psicológico entra más en el dolor de tipo crónico, pero vamos a ir poco a poco desglosando eso. Entonces, you can see a lot just by listening. Tú puedes ver mucho solo escuchando. Y quiero que eso en algunas ocasiones, voy a tratar de hablar todo en mi persona porque hablo en mi consulta. En algunas ocasiones la consulta, el quehacer diario y en algunas ocasiones la consulta apretada. Siempre trato de ver calidad y no cantidad. Ajusto mi agenda para que me dé tiempo de poder platicar con cada paciente. No me gusta estar corriendo, no me gusta estar pensando en quién está afuera, que tengo que correr rápido porque hay otro paciente afuera. No me interesa ver la cantidad, porque la calidad de la atención que le doy a mis pacientes es lo que me genera recomendaciones y es lo que hace la diferencia, porque esto es un tema de empatía, doctores. En el dolor hablamos de empatía y es un ingrediente clave en el diagnóstico. Se ha comprobado que el dolor orofacial o el dolor puede llegar a afectar a la calidad de vida, produciendo ansiedad, depresión, un desorden disfuncional, aislamiento social y, por supuesto, el desorden del sueño, que ya se ha comprobado que el desorden del sueño, una falta de sueño adecuada, guarda relación con el dolor de tipo orofacial. Y aquí entra todo un cuadro psicológico de por qué tiene un desorden del sueño, por qué esa persona no puede dormir. ¿Es estrés? ¿Tiene pesadillas? ¿Tuvo algún trauma muy fuerte que le ocasionó que no pueda conciliar el sueño? Entonces, tal vez una noche, 2 noches, no pasa nada, pero multipliquémoslos por 2, 3, 6, 7 meses ininterrumpidos. Por supuesto que va a haber una condición degenerante en cuanto a la actividad y reparación neuronal que se produce durante la noche. Una de las condiciones más comunes es el dolor crónico. Es un problema, del mayor problema a nivel mundial, porque esto produce la inmovilidad de los músculos, depresión del sistema inmune, como les comentaba, problemas para dormir. Cuando ya hablamos de un dolor crónico que tiene mucho tiempo, el paciente pierde el apetito y eso nos suena familiar. ¿Sabe qué, doctor? Yo lo como por este lado, solamente como por un lado. Y empezamos con problemas de articulación temporomandibular, no se mastica bien el bolo alimenticio, problemas gástricos, dependencia de medicación, empiezan a tomar indiscriminadamente medicamentos. Se hace una bola de nieve y es un desorden, y es un tema serio, de verdad, que poco a poco me fue llamando la atención. Dependencia inclusive de los familiares, de estarles pues acercándose con ellos, tratando de encontrar consuelo, porque estos pacientes buscan consuelo. Empiezan a utilizar, no lo sé, en la cultura mexicana, pero usualmente ya hasta que tenemos el problema encima es cuando buscamos al profesional. Empecé a ver una inhabilidad y una falta de productividad en el trabajo, aislamiento social, ansiedad y miedo, que esas palabras son clave, las vemos todos los días. Frustración, depresión, etc. Entonces, el poco conocimiento del funcionamiento de las estructuras anatómicas, hablando neuronalmente, produce un error del diagnóstico, lo que da como por resultado tratamientos innecesarios. Esto puede ser por simplemente, entre comillas, una mialgia masticatoria del massetero, del músculo temporal, y los pacientes reportan dolor localizado en un diente o donde se encontraba un diente, en el hueso alveolar. Eso suele llamarse síndrome del diente fantasma, odontalgia típica. Hay diferentes nombres, sin embargo, me gusta generalizarlo como una neuropatía. Y una neuropatía viene secundario a un estímulo nocivo en una de las neuronas primarias aferentes. Tenemos una neurona que recibe un impulso durante mucho tiempo, simplificándolo y aterrizando mucho esto. Esta neurona, después de recibir un impulso durante tanto tiempo, se sensibiliza. Algunos le llaman arborización de sensibilización o sensibilización central,
¿Qué quiere decir esto? Se vuelve una neurona mucho más perceptiva a cualquier estímulo, inclusive a nivel subconsciente, porque neuronalmente hablando nosotros estamos llenos y llenos de conexiones neuronales que nos dan la sensación del tacto, la temperatura, la localización, pero no podemos estar pendientes de todo, nos volveríamos locos si toda la información que llega a nuestro cerebro la percibiéramos de manera consciente, nos volveríamos locos. Entonces, hablando de visceralmente. Entonces, la forma en la que interpretamos el dolor es a través de estímulos. El dolor o de tipo orofacial va caracterizado y lamentablemente, como les comentaba en un principio, no respeta edades, no respeta géneros, no respeta autoridades. Solamente la mujer es la que llega a padecer más el dolor de tipo orofacial. Todos estamos familiarizados con este pequeño video que acabamos de ver, que es un dolor punzante, un dolor como shock eléctrico, localizado, en algunas ocasiones localizado, también inclusive el dolor de tipo ontogénico no siempre está sencillo, todos sabemos eso. Sin embargo, es muy diferente eso que acabamos de ver. Quiero que presten atención a esto, por favor. Vean a este hombre cómo está sufriendo. Y me gusta mucho esta frase, dice, algunas personas mueren por dolor, otras mueren con dolor, sin embargo, más personas viven con dolor. Y hay que ser muy serios con este tema, porque no solamente estamos hablando de anatomía, fisiología, estamos hablando de personas que sienten. Y si no logramos entender eso, no podremos llegar, tal vez sí podremos diagnosticar una pulpitis, una periodontitis apical, alguna lesión de tipo periodontal en la que sí haya algún tipo de sintomatología, pero si queremos llegar a un diagnóstico más certero, aunque nosotros no lo vayamos a tratar, doctores, esta plática sí quiero que enfaticemos en algo, somos expertos en dolor odontogénico, sin embargo, vamos a toparnos con entidades que rozan con nuestra especialidad y también debemos ser expertos en saber cuándo no nos corresponde a nosotros, porque de ahí vienen los tratamientos innecesarios y a eso al paciente le cuesta no solamente su tiempo, sino también dinero y nos puede hacer acreedores a demandas. Y aparte, pues demerita nuestro nombre y ustedes saben que si no hay confianza con los pacientes, pues no hay recomendaciones y si no hay recomendaciones, pues no hay negocio, ¿no? Entonces, quiero salir de este tema rápido, pero aquí es un tema de confianza y de empatía, doctores. Un tema de confianza y de empatía. El dolor de tipo orofacial puede ser producido por un aspecto quirúrgico, por un tipo psicológico, por trauma, por irradiación, por algunos cambios térmicos, y se ha reconocido los factores psicosociales que están intrínsecamente relacionados como un factor que puede desarrollarse en el dolor orofacial. Este tema es tan vasto, que inclusive ya existen especialidades enfocadas exclusivamente en el tema. Entre más leía me doy cuenta que esto es un mundo de información, pero no es necesario que seamos neurólogos o especialistas en neurocirugía para poder entender cómo funcionan las somáticas y neuronales de nuestro cuerpo. Trabajamos con el dolor, ya estamos familiarizados con el tema. Solo es cuestión de empaparnos un poco más en este tipo de unidades para evitar tratamientos innecesarios y saber cuándo referir. La intención de todo esto es la reducción del dolor. Si no es que la eliminación, la reducción del dolor debe ir enfocada cuando no podemos eliminarla para obtener algo que se llama calidad de vida, doctores, calidad de vida. No somos superhéroes. Yo a veces trato en mi consulta de comentar eso con los pacientes. Trato de ser realista, pero al mismo tiempo verme positivo porque creo mucho en la cuestión psicológica y si mi paciente detecta mi lenguaje corporal que va en contra de lo que yo digo, somos 70% lenguaje no verbal. Si mi cuerpo dice algo que mis palabras no están expresando, los pacientes no son tontos, lo van a identificar y va a generar desconfianza. Y si
Si hay desconfianza, el paciente va a empezar a sugestionarse de que algo está mal, no me están haciendo las cosas bien, y se genera una bola de nieve. Entonces, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Por eso les explicaba de que en la consulta que manejo no veo volumen, trato de darle su tiempo a cada paciente. Y en algunas ocasiones me ha tocado, no les voy a mentir, pues se me juntó la agenda, se me atrasó la agenda, llega el paciente y trae una pulpitis irreversible sumado a un dolor tipo de una periodontitis apical, de un resto radicular, entre otras cosas, no ha dormido, está desesperado, está frustrado, está cansado, está desgastado y todavía tiene que venir a lidiar con mis preguntas. Entonces, él puede detectar oye, este doctor tiene prisa y no me está poniendo atención. En ese momento el paciente se bloquea y se vuelve más complicado el diagnóstico. Me ha pasado y es ahí cuando digo, a ver, tranquilo, tranquilo, ya me siento y empiezo a platicar con él de manera tranquila y relajada, tratando de usar un lenguaje sencillo para que pueda entenderme, por supuesto, y siendo muy empático, tratando de escucha activa. Siempre la escucha activa es muy importante, ver a los ojos al paciente, estar escuchando activamente, que no vea que estamos en el celular, que no vea que estamos atendiendo otro tipo de situaciones, porque todo se puede interferir en un diagnóstico certero, en el dolor de tipo oscuro, un dolor que no vaya a ser fácil de diagnosticar. Entonces hay que estar perceptivo a todo, no solamente a las palabras, sino a los gestos, al movimiento, a los ojos. Hay que poner mucha atención cuando el diagnóstico se pone complicado. Por supuesto que afortunadamente, por lo menos en mi consulta, en la mayoría de los casos, no digo que todos sean sencillos, ¿no? Pero son pocos los casos que he tenido de dolor crónico en los que no puedo dar una solución inmediata, una terapéutica inmediata que resuelva ese dolor. Como síntoma clínico, el dolor es una experiencia que no se puede compartir, es lo que les estaba mencionando. Es totalmente personal, perteneciente solo a la víctima. Es imposible para una persona sentir exactamente lo que otro individuo siente. Yo no puedo poner una regla del 0 al 10 en la pared, poner a 5 personas, pincharle el brazo a las 5 y esperar que las 5 personas coloquen, me dolió en la escala del 1 al 10, 5. Es imposible, eso no va a suceder por el umbral de dolor que cada paciente tiene y por las experiencias psicológicas también. Una experiencia, una mala experiencia, por eso trato siempre antes de empezar un procedimiento endodóntico, les pregunto a los pacientes, ¿le han realizado tratamientos endodónticos, tratamientos de endodoncia antes? No, doctor. Bueno, ¿tiene alguna duda? Y explico todo, porque desde ahí entra el manejo de ansiedad. Si me comentan, sí, doctor, y ahí es cuando yo pregunto, ¿y ha tenido algún tipo de mala experiencia? No por el hecho de que quieren encaminarme a la cuestión, a los dientes, sino para saber cómo viene ese paciente, qué trae dentro. Si el paciente piensa que le va a doler, doctores, le va a doler. Entonces hay que ser muy cuidadosos si el paciente ya viene con una frustración secundaria, una mala experiencia. Pues por supuesto, un paciente que le estuvo doliendo durante todo el procedimiento, le hicieron un acceso, a mí como especialista me pasa, no quiero pensar un fracaso anestésico, obviamente tomo todas las medidas, pero no voy a decir que soy Juan Camaney, a veces me pasa, y trato de evitarlo al máximo, doctores, al máximo, porque todo eso genera experiencias que se almacenan en la mente del paciente y después se ven representadas en la clínica. Cuando empezamos un procedimiento, él ya viene sensibilizado, ya dice me va a doler. Entonces, cualquier cuestión le puede molestar. Los dentistas descansa una gran carga de responsabilidad para el manejo adecuado del dolor alrededor de la boca, la cara y el cuello. Debemos ser capaces de diferenciar entre el dolor que proviene de estructuras dentoalveolares y el que viene de estructuras masticatorias. Ser expertos en el diagnóstico del dolor para identificar y entender las quejas que son tratables a nivel dental. La responsabilidad de los dentistas en el manejo del dolor es hacer un buen diagnóstico. Si no se puede lograr un diagnóstico definitivo, por lo menos tener un diagnóstico diferencial. Yo creo que es esto.
Y seguido a eso, no tratar, hay que tener un buen equipo de trabajo, ahorita vamos a hablar de eso. Identificar aquellas causas que no son corregibles con terapia dental, un conocimiento preciso de nuestra área, por supuesto. Si no se logra un diagnóstico diferencial o definitivo, es nuestra responsabilidad referir. Sería poco honesto de nuestra parte iniciar o alguna terapéutica sin estar 100% seguro de qué es lo que estamos realizando. Doctor, Es una experiencia, doctor, es más una experiencia que una sensación. Yo sé, van a decir, ¿de qué está hablando el doctor? Estoy dándole un enfoque emocional y psicológico, porque no solamente se trata de llegar y aquí abrir el libro de anatomía y estar hablando de estructuras y de neurofisiología. Hay que entender al paciente. Ese es el enfoque que le quiero dar a la plática para poder ser más empáticos y poder estar más perceptivos a cualquier entidad que se pueda presentar en nuestra consulta. El dolor tiene una dimensión sensorial que registra la naturaleza del estímulo iniciador, incluida la calidad, la intensidad, la ubicación y la duración. Por eso es lo que les comentaba de si hay algún tipo de experiencia previa, porque eso ya está registrado. Una dimensión cognitiva que representa la capacidad del sujeto para comprender y evaluar lo que está sucediendo. En algunas ocasiones los pacientes no son expertos en el tema, no saben qué es lo que les pasa. Ellos solamente sienten un dolor terrible y por ende viene la ansiedad, el dolor, el miedo, la frustración. Es una cuestión, por eso se menciona, de una experiencia, es una mala experiencia que está sufriendo el paciente y eso le hace entrar en acción para buscar el alivio. Tiene un factor emocional que representa los sentimientos que son generados y un factor motivacional, que por supuesto es lo que les comentaba. Me duele, no aguanto, estoy desesperado y quiero terminar con esto. Y ahí es cuando los pacientes tocan a nuestra puerta en el mejor de los casos y no es que llegan primero a otras consultas. Usualmente el paciente, no todos, no generalizo, pero sí a veces he tratado de hacer preguntas y durante mi posgrado y a veces en la consulta privada les digo, ¿usted ya había venido antes? Es la primera consulta. Trato de indagar cuál es el motivante inicial de un paciente después de esto. Y en algunas ocasiones siempre me comentan que llega con el médico familiar, con el médico general, a que le prescriban algo, y pues bueno, obviamente eso no es la solución a la problemática. Hablando en cuanto a dolor orofacial y dolor de tipo ontogénico. El dolor doctor, produce... ¿me escuchas? Bueno, sí, perdón. Un favor, ¿puedes acercarte un poco más a tu monitor? Porque cuando te sientas un poquito hacia atrás, se deja de escuchar un poquito claro. Entonces, si puedes acercarte un poquito nada más. Claro, claro, sí. Gracias y disculpa. No se preocupe, claro que sí. El dolor produce aversión, ansiedad, miedo, desesperación y un sentido de urgencia en los pacientes. Eso hay que entenderlo cuando llegan y se sientan y hay que saber que viene con todo eso y tener la paciencia de poder interpretar lo que ellos nos mencionan, porque de eso se trata. El diagnóstico complicado, doctores, no va a ser fácil en la cuestión de que llega, se sienta, abra su boca, por favor. Ahí no vamos a encontrar las respuestas. El dolor resulta de la estimulación nociva, también puede resultar de los estímulos no nocivos, incluso ocurre espontáneamente sin ningún estímulo. Y se ha observado que la intensidad del dolor por lesiones físicas, esto es un dato muy interesante, se relaciona con la atención prestada en el momento. Si la atención es completamente absorbida en el momento de la lesión, no existe respuesta dolorosa, o por lo menos una respuesta dolorosa intensa. Y eso suele ser muy común, y yo creo que nos suena familiar el paciente que tiene 1000 problemas de tipo dental, y sin embargo está sintomático porque no ha notado, él no se ha dado cuenta que tiene algo ahí, hasta que se llega a notar y empieza a prestar atención que algo está sucediendo ahí. A mayor atención, mayor es el estímulo. Es una cuestión un poco, tal vez, no muy lógica en la cuestión de que, pues sí, pero si hay algún tipo de patología, obviamente va a doler. Claro que sí, sin duda. Pero depende mucho de cuál es el factor detonante, qué está produciendo ese dolor
Entonces, en algunas ocasiones, al estar distraídos, simplemente se les olvida. Y una vez que se les olvida, ya no lo llegan a sentir. El dolor, les comentaba de la empatía. La naturaleza del dolor se relaciona más con el miedo que genera que la intensidad real de la experiencia. La terapia y la terapia rápida y efectiva, esto es muy interesante, la terapia rápida y efectiva tiene como su principal atributo proporcionar consuelo a un paciente que sufre. La incompetencia puede intensificar la alarma del paciente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando llega un paciente con un dolor de tipo agudo, esto lo acabo de implementar hace poco en mi consulta por la cuestión de las neuropatías. El paciente se puede llegar a acostumbrar a vivir con el dolor. Eso está comprobado. Un estímulo irritante, constante, durante mucho tiempo, llega a sensibilizar las fibras nerviosas que se encuentran localizadas en el lugar, en la neurona primaria aferente donde se está recibiendo ese estímulo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y es ahí donde entra la urgencia de comentarle al paciente que hay que atenderlo rápido, porque usualmente llegan y doctor, requiere este tratamiento, usted hacemos un diagnóstico, le decimos usted tiene esta entidad, hay que tratarla de esta manera, o bueno, está bien, regreso en otra ocasión, o saca una vuelta, o dice mil cosas, o tiene que salir de viaje. Hay que informar a los pacientes, porque después de realizar cualquier tratamiento, el paciente inclusive puede llegar a seguir sintiendo dolor por la estimulación de las fibras nerviosas, y eso se le llama sensibilización central. Quedan sensibles esas fibras inclusive a estímulos subconscientes, y es cuando llega el paciente, doctor, me sigue doliendo, doctor, me sigue doliendo, y eso se transforma ya en un dolor de tipo orofacial. Al no haber órgano dentario, suponiendo que se hizo una extracción, ya es o el síndrome del diente fantasma. Y es ahí cuando empezamos a rompernos la cabeza de que, qué fue lo que pasó, no tiene nada, ¿qué está pasando ahí? Y el paciente se frustra y se enoja porque no encuentra respuestas a sus preguntas. Entonces, hay que informar a los pacientes de que lo que está padeciendo es una cuestión, una situación que probablemente tiene una solución clínica rápida. Sin embargo, si lo pospone, se puede sensibilizar e inclusive siendo el mejor tratamiento puede llegar a experimentar dolor post-tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Si pasa el tiempo promedio de un dolor de tipo agudo, ya se convierte en un dolor crónico. ¿Cuánto es eso? 6 meses. Un dolor ya de más de 6 meses se vuelve crónico, y un dolor crónico produce depresión, entre otras cosas. Entonces, hay que avisar a nuestros pacientes que requieren realizarse el tratamiento, concientizarlos. No hay que convencerlos. El error está en tratar de convencerlos. No, usted tiene esto, y que él asuma responsabilidad de su salud. Porque si él no se atiende en ese momento, sí puede suceder una sensibilización central y el paciente puede seguir experimentando dolor, inclusive después de un tratamiento. Y es ahí cuando empiezan a buscar diferentes consultorios, diferentes dentistas, y llegan a nuestra consulta y no tiene nada, pero ya viene con un problemón. Entonces, se vuelve un diagnóstico complicado y ahí la historia clínica es infalible. Identificar y tratar lo antes posible, les comentaba eso. Cuanto más tiempo experimenta dolor un paciente, es más probable que el sistema nervioso central cambie su procesamiento en las neuronas de primer y segundo orden. Ahorita vamos a detallar un poquito eso. Cuanto más larga sea la experiencia dolorosa, más difícil será resolverla. Información reciente sugiere que estos cambios centrales pueden volverse permanentes, lo que conduce a un trastorno crónico continuo, igual a sensibilización central. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Dependiendo de cuánto tiempo estuvo el estímulo. Esto compromete la capacidad de hablar, de interactuar en la sociedad. Esto, como les comentaba, es un componente emocional, y los dentistas que no aprecian esta relación comúnmente se mueven abruptamente hacia el examen. Nos vamos directo a los dientes, y bueno, pues eso puede generar un impacto emocional del dolor si no se atiende de manera adecuada. Los dentistas necesitamos entender que los factores psicológicos acompañan todo el tiempo al dolor orofacial. Todo el tiempo, doctores. El dolor orofacial tiene 2 ejes, lo comentaba hace un momento. Un eje somático que viene de una estructura anatómica y un eje psicológico, especialmente cuando el dolor es crónico.
Hay que tratar los dos, doctores. El eje somático, tratar de darle la terapéutica a los tejidos que en ese momento están teniendo, llámese, una reacción inflamatoria, y también la cuestión del eje psicológico, ¿no? Tratar de ser empáticos, usar un lenguaje positivo, resolver todas las dudas del paciente y estar en constante comunicación para que él esté tranquilo y no genere estrés. Neuroplasticidad. El dolor odontogénico prolongado, volvemos a lo mismo, puede convertirse en una condición de dolor crónico, inclusive después de extraer o tratar el órgano dentario. Y aquí es cuando esto sucede. El dolor suele ser un síntoma de una enfermedad, pero cuando pasamos al estado crónico, el dolor propiamente se convierte ya en la enfermedad. Entonces, se acostumbra a eso, a pesar de que no haya un estímulo nocivo activo en ese momento, ya está acostumbrado esa fibra nerviosa, está sensibilizada, y cualquier estímulo a nivel consciente o subconsciente puede dar por así llamarlo, un potencial de acción que sube a través de las neuronas hasta los centros superiores donde se procesa el dolor y el cuerpo lo interpreta como me duele. Por eso es importante el manejo inmediato del dolor agudo. Eso es a lo que quiero llegar. Si llegamos a tener la suerte, que afortunadamente como endodoncistas nos llega mucho esa cuestión en cuanto al dolor de tipo odontogénico, hay que tratarlo rápido, porque de otra manera puede evolucionar a otro tipo de problemas ya de tipo neuropático. Escuchar cuidadosamente y considerar todas las posibilidades es lo más importante para el clínico que trabaja con el dolor. Nunca hay que descartar. Y en algunas ocasiones puedo pecar de exagerado, pero es únicamente para descartar. No es porque esté buscando una respuesta fuera de mi campo, es porque necesito descartar para poder ir armando el rompecabezas y saber si yo soy el profesional que le va a dar alivio a esa queja principal del paciente. En algunos casos, doctores, tampoco voy a decir que el 100% de las ocasiones curo. Sin embargo, aquí hay una frase que me gustó mucho que dice: curar si se puede, controlar si no se puede, pero siempre consolar. Entonces hay que buscar, en algunas ocasiones yo les comento a los pacientes, bajar ese dolor, si no es del 10 al 0, de un 10 a un 2, para encontrar lo que es calidad de vida, la calidad de vida. La anatomía del dolor, el elemento esencial para entender y manejar el procedimiento doloroso de un paciente es comprender la función normal del sistema neuronal. Entonces, no voy a ahondar mucho en este tema porque ya es una cuestión de anatomía, pero sabemos que tenemos fibras sensitivas y fibras motoras, un cuerpo celular, un axón, bombas de sodio, potasio, que nos ayudan a tener potenciales de acción que mandan ese estímulo. El cuerpo celular, en las neuronas tenemos neuronas con mielina, ya mielínicas, y es el transporte de estímulos, ayudan a hacer el transporte de mensajes químicos, térmicos, mecánicos, eléctricos, con el intercambio de sodio-potasio que genera potenciales de acción. Y bueno, ya entendemos nosotros por la relación que tenemos con las fibras nerviosas que vamos a tener, neuronas de tipo amielínicas y mielínicas. Las fibras mielínicas suelen ser de impulsos mucho más rápidos, es un dolor agudo, un dolor con un choque eléctrico, y están las fibras amielínicas, que es sordo, lento, profundo, caracterizado por las fibras C. Las fibras A, alfa, tienen mielina y son las que responden a un estímulo más rápido y se encuentran en la periferia no estoy hablando únicamente de los dientes, sino de las estructuras somáticas de un cuerpo como tal. Las fibras más superficiales son de estímulos más rápidos, entre más profundos son fibras amielínicas de tipo C, que transmiten el dolor de una manera más lenta y sorda. El estímulo no puede ser retrógrado. En cuanto llega el estímulo, sube a los centros superiores en donde está el procesamiento del dolor.
Y como les comentaba, dependiendo del tipo de fibras, ahí es cuando uno ya empieza a escuchar. Por eso hay que escuchar muy bien al paciente y hacer las preguntas adecuadas. ¿Cuál es el dolor que usted está teniendo? ¿Cómo es el dolor? Hay que indagar más en la cuestión del dolor, profundizar. Hay que profundizar en el dolor para saber con qué entidad estoy tratando. Si estoy tratando con una fibra de tipo A, me comenta, es un dolor rápido, doctor, un shock eléctrico, de pronto me da. Ah, ok, bueno, eso no me parece que sea un dolor intenso, profuso, característico de una fibra tipo C, que se caracteriza con una pulpitis, tal vez es un dolor de tipo dentinal, secundario a una hipersensibilidad. Entonces, ahí va uno armando el rompecabezas, pero de repente dices, ah, caray, no encuentro nada en los dientes. Y es ahí donde ya empezamos a descartar hacia otros lados. Anatomía. No terminamos si ahondamos en este tema, entonces sabemos que vamos a enfocarnos en lo que es el nervio trigémino con sus 3 ramas, la oftálmica, sabemos que emerge del ganglio de Gasser, donde da sus 3 ramas, el rama del maxilar superior y la rama del maxilar inferior. Agradezco al doctor Henry Polanco, esta imagen es del doctor, la tomé de una presentación, me gustó mucho de una presentación del doctor Henry Polanco, que es un crack en la endodoncia, lo respeto mucho y le mando saludos. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a tener la inervación sensitiva y motora y mixta, que la rama mandibular, que se divide en B1, B2 y B3, tiene fibras sensitivas y motoras, y el nervio trigémino se va a encargar de dar inervación a estas estructuras. Hablábamos del dolor. En el lado izquierdo vamos a ver donde dice skin, que es de piel. Tenemos un neuroma, que es una fibra aferente de primer orden, así se le llama, no sé si puedo poner mi apuntador, no se ve, la línea roja que ahí dice en inglés, fibra de primer orden, pasa a la médula espinal y llega, y llega al asta dorsal, donde llega con una fibra neuronal de segundo orden para seguir subiendo hasta los centros superiores del procesamiento del dolor. O sea, se quiere decir que hay sinapsis. Llega, una neurona lo interpreta, lo envía, llega con otra neurona, hay sinapsis, ese estímulo viaja y sube hasta los centros superiores del córtex donde se interpreta el dolor. Y bueno, para darnos una idea de por qué hay que tomarle importancia a esto y tratar de no solamente ver dientes, ven esta imagen y aquí nos damos cuenta cómo está todo conectado en lo que respecta. Obviamente esto es un ente, es un cuerpo completo, pero en cuanto a la complejidad neuronal de las estructuras orofaciales, es una conexión muy bonita, compleja, pero esta es la forma en la que funciona. Entonces tenemos en la zona mandibular, ya hay un estímulo, pasa al ganglio de Gasser, que es donde se ve la segunda esfera. No sé si hay un apuntador por aquí. De igual forma, pasa al ganglio de Gasser, baja y llega una neurona de segundo orden, sube, llega al hipotálamo y aquí es donde se procesa, donde empieza el procesamiento del dolor y aquí es donde están las sensaciones, los sentimientos, los estímulos, para después seguir subiendo y llegar a los centros superiores del dolor. Hay que entender algo, el sitio y la fuente del dolor. El sitio del dolor es la ubicación donde el paciente siente el dolor. La fuente del dolor es el área del cuerpo desde la cual la entrada nociceptiva realmente origina ese estímulo. Y el dolor facial tiende a dar mucho esa característica que se le llama dolor heterotópico o dolor referido o dolor secundario. Cuando el sitio y la fuente del dolor están en la misma ubicación, se llama dolor primario. Suponiendo una periodontitis apical sintomática, que está bien ubicada, es la misma ubicación en donde el paciente dice, aquí me duele, hacemos las pruebas y es correcto, identificamos que el origen del dolor es el sitio del dolor, a eso se le llama dolor primario. Y existe el dolor en el que el sitio no es el mismo que la ubicación, a eso se le llama dolor heterotópico o dolor secundario. Y es muy interesante y complejo de explicar porque hay unas neuronas llamadas interneuronas que comunican. Tenemos una rama de la inervación del cuello que se conecta justamente, y eso ya está comprobado, que se conecta con una de las ramas mandibulares
una de las ramas mandibulares del trigémino, y por eso es muy común que encontremos dolor referido en la zona del cuello y la mandíbula, y a eso se le llama puntos gatillo. Cuando uno llega y no encontramos aparentemente nada, y el paciente dice, es que me duele aquí, hay que irnos a palpar estructuras y zonas como el cuello, el área retrooccipital, temporal, macetero, porque por ahí podemos encontrar un punto gatillo, y si lo localizamos y activamos ese punto gatillo, usualmente no solamente en la zona del origen del dolor, sino también en donde se siente, llega a estimularse, y ahí es cuando podemos confirmar que estamos frente a un dolor de tipo heterotópico. Ahora se acepta generalmente que la experiencia del dolor es mucho más compleja que un simple mecanismo de percepción-reacción, y existen estudios que han demostrado que hay una relación entre el dolor crónico y la falta del sueño, que es lo que hablábamos en un principio. La interpretación de la lesión está directamente relacionada al grado de la atención prestada en el momento. Entre más atención se le ponga, mayor dolor se va a sentir. Si un individuo informa que su experiencia como dolor debe ser aceptada como dolor, aunque digamos, esto es psicológico o este tipo está loco, no tiene nada, hay que entenderlo porque seguramente tiene un eje psicológico que está por ahí abordando al paciente, y el diagnóstico profundo es a donde tenemos que enfocarnos en este tipo de casos. Profundizar en el dolor, no en la causa del dolor. Por eso les comentaba que hay que indagar mucho cuándo, cómo, por qué. Identificar esto es nuestro trabajo del día a día, si el dolor es agudo o crónico, primario o secundario, provocado por un estímulo o espontáneo, somático o neuropático, que eso no es tan sencillo, un dolor superficial o profundo que nosotros podamos activar o reproducir la queja principal con facilidad. Si no podemos, pues ya estamos hablando de un dolor más profundo. Y bueno, tratando como las neuralgias, hablando de una neuralgia del trigémino, se cree que el dolor producido por una neuralgia está estrechamente asociado con una desmielinización de la fibra nerviosa, causado por una compresión de un vaso sanguíneo sobre el nervio trigémino, y para esto hay un procedimiento quirúrgico que se le llama descompresión, y por ahí se ponen algunos le ponen un aditamento que ayuda a separar el vaso sanguíneo de la fibra nerviosa, y el dolor neuropático se caracteriza por ardor. Tuve la oportunidad de ver solamente en una ocasión una neuralgia del trigémino, y crean autores, no se parece nada a una pulpitis irreversible. O sea, es algo desgastante, debilitante. El paciente ni siquiera puede hablar, no lo puedes tocar, no se puede mover. Es algo sumamente complicado y en ocasiones difícil de tratar. En esa ocasión tuvo que llegar un anestesiólogo a intervenir porque no encontrábamos conciliar el dolor del paciente. Y este es el procedimiento quirúrgico que se realiza, la descompresión. Si de ahí ustedes alcanzan a ver esa estructura violácea que se ve ahí, es un vaso sanguíneo, y la estructura blanquecina amarillenta es el nervio trigémino, y está en íntimo contacto con la estructura nerviosa. Entonces eso produce neuralgias del trigémino. Esa es una, ¿no? Tenemos virus, etcétera, herpes zóster. Ahí, como ven, la fibra nerviosa ya se eliminó el vaso sanguíneo de esa zona, y pues bueno, eso da resolución. En los casos de sinusitis, por supuesto que se diagnostica, no es nuestro trabajo diagnosticarlo, pero sí podemos saber cuál es el signo patognomónico de la entidad. Usualmente los pacientes se quejan de dolor a la percusión o al morder en la zona maxilar de premolares y primera molar, y eso es por la íntima relación que hay entre las raíces y el seno del maxilar. Aquí se ve en esta ilustración cómo puede llegar a sentir dolor el paciente, y siempre cuando ya no encuentro, en lo obvio no veo nada y empiezo a descartar, una de mis preguntas es historia de sinusitis, para poder saber si es conmigo o con un otorrinolaringólogo.
Migraña. Es una patología neurovascular que usualmente tiene una fase premonitoria, una hora, y produce dolor de cabeza que se puede llegar a irradiar a la sien, a la frente, a los ojos, y en algunas ocasiones se puede llegar a confundir con dolor de origen odontogénico. Sin embargo, eso es por la cuestión de la anatomía, y de inmediato hay que preguntarle al paciente si hay historia de padece de migraña para poder referirlo también, porque no es común, pero está confirmado que sí puede dar cierta, somatizar el paciente que el dolor proviene de los dientes. Pues bueno, habíamos hablado del dolor de tipo fantasma, odontalgia típica, y esto se debe a la sensibilización central que les había comentado, entre otras cosas. Y hablando directamente a nuestro campo, existen en las terapias de endodoncia que siguen doliendo, que se ven perfectas, que clínicamente, radiológicamente, a través del combin, etcétera, la vemos bien y al paciente le sigue doliendo. Hay que entender que al momento nosotros de remover ese tejido nervioso, cortamos ese paquete vasculonervioso y queda, por supuesto, una fibra cercenada, la cual va a empezar a repararse. Sin embargo, ese proceso químico reparatorio conlleva una inflamación, una microinflamación, donde hay sustancias algogénicas como sustancia P, bradiquinina, histamina, etcétera, 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 que lo que producen es dolor localizado en lo que esa fibra nerviosa se repara, y también puede caracterizarse como una neuropatía. Transitoria o no, pero puede ser una neuropatía, y hay que tranquilizar al paciente y comentarle que eso se va a solucionar. Obviamente, si supera ya el tiempo promedio, estamos hablando de 6 meses, ya estamos hablando de un dolor de tipo crónico y hay que empezar a indagar más. Y aquí es donde les muestro la imagen, donde la estructura pulpar llega y tiene conexión ese paquete vasculonervioso. Al momento de cortarlo, por supuesto que tiene que reparar, y esa fibra nerviosa va a sufrir una remodelación y puede llegar a percibirse de manera subconsciente como dolor, me duele. Inclusive en las extracciones pasa lo mismo, doctor, el síndrome del diente fantasma. El objetivo del diagnóstico es qué, dónde, cómo, cuándo y por qué. Hay que indagar mucho. Ayuda en la cuestión a veces que el paciente no nos sabe explicar. Hay que comentarle. Estos dibujos me gustaron mucho porque puede ayudar a que los pacientes ellos mismos, hay que tener este tipo de plantillas en el consultorio para que ellos dibujen o el trayecto, dónde lo sienten, hacia dónde se irradia, dónde comienza, para que ellos puedan dibujarlo, y esa vez es un poco más sencillo nosotros de interpretar. Entonces, este tipo de plantillas son muy buenas en el caso de dolor orofacial. Cualquier falta de confianza en el clínico es rápidamente detectada por los pacientes, y los requisitos mínimos que se requieren en este tipo de casos es competencia, honestidad, paciencia y un sincero deseo de servir. De no tenerlo, el paciente no va a hacer clic. Al no haber empatía, se cierre, y pues por supuesto que hay temas delicados en los que a veces se tiene que llegar a profundizar un poco más, y requiere de confianza, y ahorita vamos a ver eso. Una historia precisa es el aspecto más importante en el diagnóstico del dolor oscuro y complicado, mucho más importante que el examen clínico. Preguntar a los pacientes, eso es importante, aunque parezca obvio, pero hay que preguntarle a ellos para que nos den su punto de vista. Preguntarle a los pacientes qué creen ellos que causó la condición que los hace sentir esa sensación desagradable. ¿Qué creen ellos? ¿Usted qué cree que le activó o le activa ese dolor, o cuándo comenzó? ¿Qué piensa que pasó? Eso proporciona comprensión de la visión de los pacientes ante su dolor. Y en algunos casos, los pacientes saben exactamente lo que se lo causó. Es cuestión de orientarlos con las preguntas. Ellos no saben, no son expertos, y nosotros tenemos que explicarlos. Aquí les comentaba lo de la confianza, porque está comprobado que traumas, en cuanto a traumas psicológicos, se ha comprobado que los pacientes que han sufrido de pérdidas, violaciones o abusos, en cierta edad empiezan a somatizar dolor de tipo orofacial.
y el abuso a cualquier edad puede producir problemas psicológicos, emocionales, en cuanto al abuso sexual, por así decirlo. Entonces hay que ser muy delicados con este tema. Cuando ya de plano agotamos todas las opciones, hay que empezar a indagar y a rascar un poquito más para saber con quién voy a referir. No es porque yo quiera dar la solución o ser su psicólogo. Claro que no. Esta plática no va enfocada a solucionarlo. Sí va a haber una terapéutica que nosotros podemos dar, mínima, pero este tipo de padecimientos no los vamos a curar nosotros y de inmediato hay que referir con un psicólogo, y es la importancia de tener un equipo de trabajo fuera del ámbito dental. Siempre sospechar de dolor heterotópico hasta descartarlo. Cuando llegue el paciente y ya lo obvio no está claro, empezar a buscar otro origen de que, ok, aquí se siente, pero ¿de dónde más puede venir? Indagando mucho. Entre más complicado es el diagnóstico, más información vamos a necesitar. Entonces, la toma de signos vitales es muy importante porque está relacionado que la hipertensión puede llegar a dar como efecto secundario la migraña. Entonces, hay que tener eso, y pues también, obviamente, si detectamos signos de prehipertensión o hipertensión, referir de inmediato para que el especialista en el tema le dé solución. La evaluación de los nervios craneales. No hay que ser neurólogos, un neurólogo entrenado para hacer algunas pruebas y saber si el paciente está bien en cuanto a neuronalmente hablando. Es simplemente evaluar la función general de algunos nervios craneales para evaluar cualquier síntoma neuropático, con procedimientos simples. Por ejemplo, el nervio olfatorio. Hay que tener, ayuda mucho tener en el consultorio aromas como la menta, la vainilla y el chocolate, y pedirle al paciente que intente diferenciarlos, que huela los tres y que él mismo interprete sin decirle, ¿tú a qué te huele esto? Obviamente sin decirle qué es, para saber qué tal está el paciente en cuanto al nervio olfatorio. Si nosotros llegamos a detectar cualquier cosa de que no, pues esto huele a pizza y le damos chocolate, pues ahí sí algo está mal, ¿no? Por exagerar, por poner un ejemplo. Pero es importante tenerlo en la oficina, y eso es cuando, repito, doctores, no quiero dar la solución. Estoy tratando de ir descartando para saber con quién lo voy a mandar. El nervio trigémino de manera delicada, puede ser con un algodón, con unos cotonetes o alguna cuestión, una frenela, algo de manera muy gentil, se puede frotar la zona, el trayecto del nervio trigémino, y si el labio, el malar, la zona de malares, y llega a haber alguna estimulación en alguno de los lados. Sabemos que la neuralgia del trigémino no cruza la línea media, pero es una manera de descartar, Esto es descartar, doctores. Cuando uno más de las pruebas realizadas son positivas, la consulta neurológica está indicada. Inclusive nosotros podemos llegar a colocar en la punta de la lengua del paciente un copito de azúcar y decirle, ¿a qué le sabe? Y él mismo te va a decir, me sabe a azúcar. Un copo de sal, ¿a qué le sabe? No, pues me sabe a sal. Perfecto. Un poco de pimienta, y si la pimienta activa algún tipo de dolor, bueno, por ahí la capsina también tiene algunas cuestiones ahí actúan a nivel neuronal, pero es una manera sencilla de ir descartando para saber que todo esté bien ahí en esa cuestión. El nervio auditivo o vestíbulo coclear, es importante el tacto, la palpación en este caso, porque la proximidad del oído al músculo, anatómicamente hablando, es muy cercana, y tiene también parte de la inervación del trigémino, y con frecuencia puede dar lugar a un dolor de tipo heterotópico. Entonces, la infección del meato auditivo o la otitis externa puede identificarse fácilmente oprimiendo el tragus, haciendo presión, y si el paciente menciona que siente un dolor intenso en esa zona, o si irradias a otra zona, pues por supuesto que esa consulta va en automático derivada con el otorrino. Palpación fundamental, eso es clave, de los músculos de la masticación, temporales, macetero, esternocleidomastoideo. La palpación es clave, es fundamental, estamos casi finalizando. La apertura también es algo que tenemos que, en la palpación va buscando. ¿Por qué la palpación? Porque estamos buscando puntos gatillos. Estoy descartando, a eso es a lo que me refiero, doctores, ir descartando. Es dolor orofacial, no lo voy a encontrar en los dientes, me voy a lo que no está en mi campo para saber con quién lo voy a mandar. Entonces empiezo a palpar,
Tengo que revisar apertura. El rango normal de apertura es de 53 a 58 milímetros. Si llego a encontrar alguna apertura restringida inferior a los 40 milímetros, pues bueno, ahí ya tengo que empezar a pensar que hay algún problema de tipo articular. Buscar chasquidos y crepitaciones en la articulación para saber si hay alguna cuestión en la cápsula auricular. Y el equipo de trabajo mínimo es que necesitamos para este tipo de entidades faciales, orofaciales, es un médico, un otorrino, un ortopedista, neurólogos, reumatólogos y psicólogos. No es del día a día, afortunadamente, pero sí hay que tener dentro de nuestro equipo de trabajo, saber qué especialistas tienen o guardan cierta relación con lo que nosotros nos podemos llegar a encontrar, porque debemos de saber cuándo referir. Una terapia de prueba es lo que sí podemos hacer nosotros si no encontramos nada maligno en primera instancia de apariencia. Es una terapia de prueba. Muy bien, ya estamos ya casi terminando. Una terapia de prueba, eso sí podemos hacer nosotros y a mí me impresiona porque las primeras veces que lo realicé, caray, aquí está. Me impresionaba. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una prestigiada clínica en Guadalajara, Jalisco, y me tocó a mí al principio darle la fisioterapia. La consulta era de cirugía maxilofacial y me tocaba dar terapia física a los pacientes. A mí me aburría muchísimo, pero después, conforme fui entendiendo, yo veía cómo llegaban los pacientes con dolor de cabeza y cuello, que se irradiaba, y les empezábamos a dar esta terapia física en combinación con guardas, se mejoraban impresionantemente. Entonces yo dije, wow, aquí hay algo más. Entonces, la terapia de prueba, un periodo corto de prueba a menudo es bueno. Esto incluye uso de aerosoles refrigerantes como el cloruro de etilo, bloqueo analgésico de músculos, que yo la verdad no realizo el bloqueo analgésico con anestésicos, se requiere un conocimiento más profundo todavía de las estructuras, pero eso ayuda a diagnosticar, un diagnóstico definitivo de un dolor heterotópico. O sea, si tiene un punto gatillo en el cuello, llegamos y lo anestesiamos, en el externo cleidomastoideo, pues en automático el paciente debe dejar de sentir el dolor, pero yo no tengo el entrenamiento para llegar y realizar eso. Ya cabe de cada quien la profundidad que quiera, hasta dónde pueda llegar. Fisioterapia controlada y el uso de relajantes musculares, y pues bueno, los analgésicos que nosotros utilizamos ya son los de la práctica diaria, dependiendo si es dolor, ya sabemos cuáles son los de primera línea. Si el paciente tiene problemas gástricos, pues bueno, nos vamos con un analgésico que no inhiba la COX-1 para que no haya afectación de la mucosa gástrica. Nada fuera de lo común, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, los relajantes musculares también. Ya se ha comprobado que inclusive, aunque son buenos, no son muy efectivos los relajantes musculares por sí solos. Entonces se pueden recetar, como les digo, dependiendo la entidad que yo creo que tiene el paciente. Entonces se pueden recetar relajantes musculares aunado a una terapia física. Si tenemos un dolor de tipo orofacial, de alguna estructura, alguna contracción muscular, también la dieta rica en triptófano se ha comprobado que ayuda. Este es un aminoácido esencial en la formación de serotonina. La serotonina produce tranquilidad, mejora el estado de ánimo y el placer, y ayuda a la secreción de melanina, que regula el sueño. Entonces, todo está relacionado. Pues hablábamos que la falta de sueño se relaciona con el dolor orofacial. Entonces, ataco por todos lados. Cuando nuestro cerebro fabrica serotonina, nos sentimos mejor, más positivos y menos estresados. Entonces, una dieta rica en triptófano se puede recomendar junto con la terapia física. Se ha comprobado también, por ahí tengo un artículo, no lo pude colocar aquí, que los masajes en los músculos de la masticación, los externos por supuesto, ayuda a que esa contracción vaya cesando. Entonces los masajes también son buenos, ya sea con algún dispositivo o de manera manual, y no se requiere ser un experto en eso. Hay algunos lugares o fuentes donde se pueden encontrar especialistas que dan ejemplos de cómo se pueden realizar los masajes en los músculos de la masticación que ayudan a liberar esa tensión.
La terapia física con calor ayuda muchísimo también en la cuestión del dolor que viene de cabeza y cuello, principalmente la zona del cuello. Entonces se colocan compresas de agua caliente y se dan masajes en esa zona. ¿Cuánto tiempo? Depende. Nosotros les dábamos a esa terapia aproximadamente entre 1 y 2 semanas, de 2 a 3 veces por semana, dependiendo el caso, y se va viendo el control-respuesta del paciente. Pero, doctores, funciona y funciona muy bien. Esto me encanta, que son los TENS, que ayudan a la electroestimulación de las fibras nerviosas. Entonces, estos dispositivos no son difíciles de encontrar y ayudan a la electroestimulación. Y son muy buenos con los músculos de la masticación cuando tenemos contracciones musculares o puntos gatillo. Si el dolor es muy intenso, doctores, si el dolor es muy intenso, se puede colocar cloruro de etilo, que es una solución, es un gas que va a baja temperatura. Ahorita no tengo el dato exactamente de la temperatura a la que está, pero ayuda a poder dar ese masaje y poder hacer esos estiramientos en los músculos que tienen esa contracción, para poder relajarlos y estimular y fomentar la recuperación de ese músculo. Y bueno, por supuesto, evitar el estrés. Son recomendaciones, doctores, repito, que nosotros en nuestra consulta podemos dar si descartamos cualquier tipo de padecimiento que requiera la atención de otros especialistas fuera de nuestro ámbito. Entonces, ¿qué hacer, doctor? ¿Qué puedo hacer? Estas recomendaciones que les di, estas terapias, estos masajes, la alimentación, el mejoramiento del sueño y evitar el estrés. Todos vivimos el día a día de repente bajo mucho estrés, unos más que otros. No siempre se puede evitar. Es como decir, oye, ya no vayas a trabajar, o evita el tráfico de Monterrey. Es imposible, eso no va a suceder, pero tratar de evitarlo. ¿Cómo? Buscar rutas alternas, un poquito más de tiempo para uno, tratar de no concentrarte tanto en ciertas actividades que te vayan a generar ese estrés. Entonces, sabemos que el estrés produce un desorden del sueño, y el desorden del sueño se traduce en apretamiento y bruxismo, y todo está conectado, doctores. Entonces, evitar el estrés es una recomendación que le podemos dar a nuestros pacientes. Entonces, esta plática tal vez no va enfocada mucho a la cuestión de estructuras anatómicas como tal, sino a entender, comprender un poco más qué pasa del otro lado, qué está pasando del otro lado. Y yo, dentista, yo especialista en endodoncia, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera, desde mi campo, para poder ayudar a ese paciente en lo que llega con el especialista indicado, con el especialista pertinente? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar un poco tu calidad de vida, en lo que encontramos quién sí puede darle solución a esa patología? Entonces, muchas gracias por su atención. Fue un placer para mí, es un placer para mí compartir con todos ustedes. Quedo a su disposición por ahí en redes sociales. Cualquier cosa, cualquier duda, les paso la referencia. Mucho de este contenido son algunos artículos y un libro que me encanta, que es el libro de Bells, de dolor facial. Es toda una Biblia. Complicado, pero con paciencia se puede ir entendiendo. Y cualquier duda, cualquier cuestión, estoy a la orden. Muchas gracias a todos. Doctor, listo, gracias. Doctor,